muy buen día a todas y a todas a las personas que nos escuchan en Paradigmas de la Igualdad. Y como siempre, vamos a empezar con unas breves de la igualdad. Y se ha hablado estos últimos días del tema del aborto, que afortunadamente en Oaxaca hemos legislado ya de avanzada, pero yo quiero contarles algunos datos que tienen que ver no solamente con el aborto, sino con la salud, vista como un concepto que tiene que ver con nuestro estado físico, pero también emocional. Y les voy a compartir un breve dato. De las 2.079.000 mujeres que vivimos en Oaxaca, solamente estamos afiliadas a un servicio de salud 1.7 millones. Es decir, apenas el 82% de las mujeres tenemos acceso a un servicio de salud, pero de 1.3 millones estamos afiliadas a lo que ahora se llama el INSABI, o que fue el Seguro Popular, según la Intercensal de INEGI 2015. Muy pocas están en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex o Servicios de la Defensa, de la Marina, y apenas 11.000 están afiliadas a una institución privada. Es decir, creo que el tema del aborto también tiene que ver con el acceso a la salud, a la prevención, a condiciones propias biológicas de la mujer. Les dejo este dato para reflexionar sobre la igualdad y desafortunadamente sobre las grandes desigualdades que enfrentamos las mujeres en el mundo, en México y en Oaxaca. Por este día tenemos a una invitada de lujo, una mujer que conocí apenas hace unos 2 años, admirable desde el principio, y ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Sociales. Desde 1996 trabaja temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De 2008 a 2012 estuvo en Castilla de la Mancha tratando de transversalizar políticas de género en el Ayuntamiento de La Mancha. En México fue subdirectora de la revista Debate Feminista, y quienes hemos estado cercanas a las teorías feministas y a este avance en las universidades, creo que es una revista de época que afortunadamente ahora está en línea, todas y todos lo podemos consultar, y bueno, que fue el antecedente de lo que ahora se conoce el CIEG. Usted estuvo en el PUEG, y actualmente ella es directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva en el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal. Damos la bienvenida a este estudio virtual a la maestra Marta Ferreira Beltrán. Bienvenida, maestra, a Oaxaca, aunque sea de manera... Siempre es un honor y un gusto, además, un privilegio llegar a Oaxaca, sea como sea. Virtualmente, pero mejor si puedes estar ahí en vivo, porque el calor, la humanidad, la comida, el paisaje, la realidad, o sea, es muy reconfortante y muy inspiradora también. Así que agradezco, Nidia, esta invitación y bueno, aquí para platicar contigo. Pues muchas gracias. En la igualdad cabe todo, pero en especial estos primeros programas vamos a conocer a mujeres que tuvieron la fortuna de estar cerca del nacimiento de programas de género en universidades públicas del país, como es su caso, para conocer cómo ustedes, desde su formación profesional, primero se acercaron al feminismo. ¿Cómo fue ese encuentro, quizás estudiantil, en casa? ¿Dónde ocurrió el encuentro de Marta Ferreira con el feminismo? Pues remonta un poco a la prehistoria, lamentablemente, porque ya tengo una edad, pero fue a través de una amiga, bueno, una mamá de una amiga que era feminista, ya falleció, del grupo de una revista que en México se llamaba FEM, que fue como el antecedente, la primera publicación feminista. Y la mamá de mi amiga se llamaba Aide Virgin, una feminista. Ella me pidió que hiciera una colaboración muy breve y fue la primera vez. Yo tenía pues unos 17 años o algo así. Y pues yo venía de otro ámbito, de un ámbito pues quizás pues de la izquierda, pero en el mundo la izquierda y el feminismo como que nunca se han entendido tan bien, ¿no? Cierta izquierda siempre ha pensado que primero había que solucionar las cuestiones generales y luego, cuando ya el mundo fuera igualitario, pues ahí nos ocuparíamos de las cuestiones de las mujeres. Y sin embargo, el feminismo vino a decir que
lo primero, o sea, que hay una agenda de las mujeres que hay que poner en primer lugar y que somos las mujeres pues las mejores que podemos llevar esa agenda adelante, lo que no implica que no pueda haber aliados hombres. Entonces a los 17 años escribí ese pequeño artículo en la revista, una pequeña nota, y luego poco a poco fui pues leyendo y aprendiendo y estudiando de esas que fueron las maestras de la segunda ola feminista en México, ¿no? Marta Lamas y todo el grupo que trabajaba y que participaba alrededor de FEM y de lo que fue el movimiento feminista en México, ¿no? Eso yo vivía en México en aquella época, vivía hasta los años, hasta el 86, que me fui a Europa, y allí viví en España justamente, tuve a mi hija y allí crié a mi hija. Y ya ahí me dediqué también me estuve trabajando en organizaciones de la sociedad civil, y ya ahí ya me hice como, pues me fui profesionalizando en el feminismo, ¿no? Y estudiando, porque creo que ese es un reto de las feministas, que tienes que avanzar también, pero avanzar no solamente en la práctica de la lucha, sino también en el estudio, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy importante y no siempre tan considerado, ¿no? No solamente es la calle, también es estudiar y aprender de las maestras, ¿no? De quienes nos antecedieron. Claro, y esto es muy importante, creo, para mi generación, para las generaciones que vienen, el entender cómo los centros de estudio, las universidades, empezaron a hacer academia con perspectiva de género. Ujú. Mujeres que empezaron estos espacios, estos programas, que pudo haber sido desde diseñar una materia hasta establecer ya unidades académicas, centros de estudio más especializados. Y Ujú. yo leyendo sus antecedentes, su biografía, también conociendo la importancia que esto tiene, por ejemplo, en nuestra máxima casa de estudios para México, la UNAM. ¿Cómo fue este acercamiento de Marta Ferreira con este nacimiento de lo que primero fue un programa, con la revista? Porque ahí se gestaron muchas cuestiones a nivel académico, y a eso vamos a pasar un poco después, que tienen un impacto muy claro en la agenda pública de género de hoy. Es decir, muchas cosas que ocurrieron hace algunas décadas, hoy ustedes tienen el privilegio de verlas, algunas cristalizadas, algunas ya mucho más colocadas en lo público, y nosotras, nuestra generación, vamos a poder conocer el origen y el esfuerzo que dedicaron muchas mujeres desde la investigación, desde las universidades. ¿Cómo fue estos años en UNAM? Ujú. Mira, o sea, esa parte, el programa universitario de estudios de género, que fue como el antecedente de lo que hoy es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que tiene ya, pues yo creo que 3 años y medio, no cumple todavía 4 el centro, proviene ya de 20 años, o sea, ya el PUEG ya cumpliría 20, o sea, todo el proceso cumpliría más de 20 años. Y yo creo que eso fue mucho, también son las personas, la oportunidad política, la posibilidad y la ambición, pues feminista, ¿no? También de las ganas de poner esa agenda en una universidad que carecía en aquellos momentos de cualquier tipo de perspectiva de género en cualquier lado. No quiere decir, si tú revisas y vas a las tesis, se hizo una buena recopilación de tesis con perspectiva de género en el CIEG, y creo que empezó en el PUEG, pero ahora está en el CIEG, es una base de datos, y sí puedes ver que hubo algunas tesis que hablaban de temas de las mujeres, ya en los años igual, pues 60, 70, pero ya con la perspectiva de género que implica ya todo el conocimiento de la idea, de la construcción cultural, de la diferencia sexual, metida en las desigualdades. Yo creo que eso ya fue realmente el esfuerzo de personas, de mujeres feministas, la doctora Marisa Velastegui Goitea, la maestra Patricia Piñones, 3 o 4 académicas muy esforzadas y muy conscientes. Bueno, Graciela Hierro, ¿no? La doctora Graciela Hierro, que pusieron esa agenda y se me ha ido ahora el nombre, pero ahorita la voy a traer también. O sea, quisiera tener los 4 nombres de las mujeres que con su tesón, porque meter hoy en día, pues tú ves la agenda de género en la universidad y es muy amplia, sobre todo en los últimos 5 años, pero hace 20 años era un esfuerzo
de picar piedra, es decir, ir metiendo, ver la grieta, ¿no? Y crear el Programa Universitario de Estudios de Género, creo que fue un gran, gran acierto, pero era esto, era como la primera semilla de ir plantando no solamente una plantita, sino un árbol que al empujar con las raíces empezara a romper la estructura patriarcal de la propia universidad. Y crear, tú sabes que la vocación de las universidades públicas en el país, y eso proviene pues, seguramente de la propia reforma universitaria en 1919, que atravesó toda América Latina, la universidad tiene una vocación social. Todo el conocimiento que se genera en la universidad tiene obligadamente que estar asentado en problemáticas del país. No son académicas que están en una, o académicos que están en una caja de cristal, lejanos de la sociedad. Y entonces este impacto que fue teniendo el conocimiento creado en ese programa universitario de estudios de género fue importantísimo para empezar a poner visibilidad en el conocimiento y en la creación de conocimiento de la diferencia, de la desigualdad, de las enormes brechas de desigualdad. Y al mismo tiempo eso empezó a abrir la mirada también para ver qué pasaba dentro de las universidades. No solo de la UNAM, pero hablando de la UNAM en este caso, qué pasaba además, qué oportunidades, cuántas mujeres había en las carreras, cuántas mujeres había en los estudios de ciencias, cuántas de esas mujeres accedían a ser directoras de sus centros de estudios, cuántas mujeres había en los institutos de investigación, o sea, cómo la desigualdad también permeaba no solamente en términos de las estudiantes, sino también en los puestos de decisión. Y esa fue una parte muy importante que se hizo en la UNAM y que están ahí los estudios, un equipo también de investigadoras, que también puso la desigualdad en el centro del corazón de una parte de los estudios. Y trabajaron de manera muy esforzada y muy solitaria también muchos años, hasta ahora, ¿no? Que ya el tema de género estalló en los últimos 5 años y todo, o sea, y hay un espectro de académicas que estudian el género y muy pocos son aquellos que todavía no, omiten, ¿no? Una perspectiva de género en sus estudios, porque sí se han dado cuenta, yo creo que sí han entendido que la perspectiva de género permite una visión más acertada y más cercana de la realidad. Por otro lado, este programa universitario de género empezó a trabajar también en ese concepto tan complejo que es la transversalización de la perspectiva de género y creó un programa completo de cómo transversalizar la perspectiva de género en la universidad y cómo institucionalizar la perspectiva de género en la universidad. Y entonces se creó en la comisión hay un comité experto de género que empezó a participar de las comisiones y empezó a participar políticamente. Al principio más anecdóticamente, obviamente, pero hoy en día es una realidad. No se puede entender lo que ha pasado en el último año en la universidad. Ni siquiera se podría entender el protocolo, la creación del protocolo para la atención a la violencia de género en la UNAM si no tuviéramos esta consideración sobre ese gran recorrido de académicas, que fueron pocas y fueron haciéndose muchas, martillando poco a poco sobre el tema, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que entender siempre, la genealogía el feminismo tiene una genealogía y tiene una manera histórica de construirse y que es muy importante reconocer, ¿no? Qué importante lo que acaba de decir, o sea, éramos pocas, ¿no? Y ahora nos hemos hecho muchas. Uh-huh. ¿Cómo ver, o ahora digo, uno consulta el portal del CIEG y ve incluso gráficas animadas de la presencia de mujeres en determinadas disciplinas y obviamente nos hace reflexionar ahora, pero es decir, ¿cuántos años ya había mujeres poniendo sobre la mesa estos datos, estos resultados de investigaciones para empujar lo que hoy tenemos? Y, por ejemplo, la importancia también de la formación y de textos de la revista, que tuve la oportunidad de estar dirigiendo. ¿Qué textos ahí en algún momento tocaron de las fibras de Marta Ferreira? Y que muchos de esos textos son muy importantes viéndolos hoy en retrospectiva, ¿no?
incluso, aunque no fue tan público o no se presentara públicamente como parte de la revista, me corrige si estoy mal, creo que incluso Monsiváis fue parte, creo que del Consejo Sí, Social, sí, sí. como un aliado de las causas de la inclusión, él como una agenda muy fuerte a favor de la diversidad sexual. Entonces, entender cómo muchas personas participaron en esa revista y que hoy tienen una consecuencia afortunadamente positiva. Bueno, en esa revista fue emblemática, ¿no? Sobre todo sus primeros 20, 25 años, que fueron los que lideró Marta Lamas. Y que, porque Marta Lamas tiene, yo siempre digo que es como un estado del arte viviente, ¿no? O sea, lee todo, está actualizada, conoce todo lo que está pasando en muchísimos temas que tienen que ver ya no solo con el género, sino con la vida política en general, pero ya tiene una visión que fue muy, muy oportuna. Esa revista tiene un gran contenido en temas de subjetividades. O sea, si tú lees, ves los archivos y lees el ejemplar ese que es un ejemplar verde, que trae todo, que es muy bueno, que es un ejemplar que es el índice, puedes ahí echar un vistazo de todo lo que se publicó con nombres. Vas a ver desde autoras nacionales hasta internacionales, autoras de vanguardia, autoras que se han ido posicionando, algunas que apenas empezaban y que hoy son feministas académicas muy posicionadas. Para mí fue sobre todo la construcción de los temas de cada revista que eran semestrales. De cada revista era impactante. Yo recuerdo todavía las primeras dos, el primer ejemplar para mí es un ejemplar que no puedo nunca ni alejarlo porque siempre tiene que ver con el feminismo italiano, con las primeras veces que yo leía algo sobre el tema de los cuidados, el uso del tiempo, las horas, el pensamiento del feminismo italiano que fue muy, muy inspirador en aquellos años. Estoy hablando de hace ya 27, 28 años, ¿no? Entonces, quizás es algo que parece ya pasado, pero en la revista El Debate Feminista, los 25 primeros años y los últimos 3, 4 años que conozco menos, tienen una potencia académica e intelectual muy fuerte. Luego empezó a tocar temas como la locura, la vejez y muchos también sobre el tema de los cuidados, que hoy es una agenda contante y sonante. Hoy hablamos del Sistema Nacional de Cuidados, pero en aquellos años, ¿qué era esto de la economía de los cuidados y cómo se hablaba y qué quería decir esto que era el uso del tiempo y el uso diferenciado de los tiempos, ¿no? Yo cada vez que empiezo una investigación, lo primero que hago es escanear qué hay escrito y qué hay publicado en Debate Feminista. Y algo que recomiendo a todas las que están, incluso las que están haciendo su tesis de licenciatura, que están haciendo un estudio, están, como tú decías, Nidia, están online, están todas accesibles. Yo tengo la suerte de tenerlas en papel y entonces me resulta muy fácil y muy agradable consultarlas, pero lo primero que hago es siempre ver qué hay publicado sobre el tema en Debate Feminista. Y ahí tienes autoras como Chantal Mouffe, tienes a Monsiváis, que escribía muchísimo y que fue, junto con Marta Lamas, una gran inspiración para la producción de los temas que tenían que venir, ¿no? Cuando se sentaban Monsiváis, Marta Lamas y el equipo de editorial a decidir los temas, ahí sin lugar a dudas en un trabajo colectivo, pero la riqueza es cultural, ¿no? Indudable y política de Carlos Monsiváis fue sin lugar a dudas una estrella que guió muchísimo el camino de esos 25 años, de esos primeros 25 años. Es correcto. Yo creo que justo, ¿no? El nuevo paradigma de igualdad que se está construyendo y que seguimos aspirando como sociedad necesita así ideas potentes, que a veces las vemos aisladas, las vemos de hace mucho tiempo, pero no debemos desistir. Y esto que a veces es ya con un impacto público, como la agenda de género que conocemos hoy en el mundo, en México, en lo local, también, bueno, viene de momentos de la vida privada, de nuestra vida cotidiana. Me gustaría que nos compartiera cuál es el momento de igualdad de la vida cotidiana, del día a día de Marta. Bueno, para mí el tema siempre es abrir brecha y inspirar a mis colegas y inspirar a los jóvenes
a encontrar en el futuro posibilidades y necesidades de estudio y necesidades de avanzar. Creo que esa es una prioridad para mí en cuanto a mi vida cotidiana como feminista también, pero también a tratar de demostrar que hoy en día, por eso hablo todo el tiempo del estudio, hoy en día el tema de género, la agenda de género, no se puede entender si no la vemos desde una perspectiva amplia. Y, y sé que se dice fácil, la perspectiva interseccional se dice fácil y se explica fácil. Son esas otras desigualdades que suman desigualdades al género, ¿no? Es la edad, la sociedad, el origen socioeconómico, la raza, la pertenencia étnica, la cuestión identitaria, o sea, cómo todo eso va sumando otras dificultades y otras desigualdades. Pero entenderlo, cómo lo indígena afecta y el género y el origen étnico afecta y multiplica las condiciones de vulnerabilidad, es algo que no solamente hay que poder enunciar, sino hay que tener presente todo el tiempo en nuestra construcción como servidoras públicas, servidores públicos y como constructores de una idea de política pública. Entonces yo creo que esa parte para mí, o sea, como decir, el género no está siendo suficiente para entender la realidad. Necesitamos el género, pero también necesitamos una perspectiva intercultural, necesitamos una perspectiva, otras miradas que permitan completar esa imagen más cercana de la desigualdad. O sea, no solamente es la condición de género de las mujeres rurales o indígenas, sino también pues la infancia, también la situación socioeconómica, su pertenencia cultural, todos esos otros elementos muy potentes y muy presentes que multiplican y que hacen que la sola explicación de género no sea suficiente. O sea, ¿no? La formación académica, regresar a que la construcción del conocimiento, desde esta parte de que el conocimiento se construye desde el observar, primero, uh-huh. el primer contacto de la observación, que esa construcción del conocimiento cuando pasa en realidad o va a permear esta idea de igualdad, va a pasar por todo, como bien dice, género, indígena, cómo construimos y cómo nos formamos. Yo también insisto mucho que mi generación y las nuevas generaciones tenemos que regresar a esta parte de formarnos, porque vamos a ver, se nos va a abrir un mundo frente a nosotras, o sea, de tantas cosas más allá del género, para llegar a la igualdad. Y Sobre todo, sí, hay que situar también la igualdad, ¿no? Es decir, ¿cuál igualdad? ¿Cómo? ¿Qué igualdad? ¿No? No solamente, porque la igualdad es un concepto que puede querer decir muchas cosas. Nosotros hablamos, yo creo que tú y yo hablamos de una igualdad de género, pero esa igualdad hay que situarla también para poder construirla, porque si no se convierte en algo muy etéreo y tiene que ser algo que nosotros podamos alcanzar, ¿no? Como se dice siempre, el largo plazo se construye en el corto plazo. Entonces, cómo esa igualdad es una igualdad que tenemos que ver, como tú dices, situada en territorio, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de propuestas de política pública, cómo esas políticas públicas se aterrizan de manera situada en los territorios. Perdona que te haya interrumpido, Nidia. No, y en un lugar, por ejemplo, para Oaxaca, por eso yo siempre insisto, es conocer nuestra realidad y ver qué se puede adaptar como, exacto, en el corto plazo para llegar en el largo plazo a ciertas metas muy concretas, ¿no? Y bueno, esta parte como de reflexión en la actualidad que nos quisiera regalar Marta Ferreira a quienes nos escuchan en Paradigmas de la Igualdad sobre, exacto, sobre la igualdad, cómo la situaríamos en este momento de pandemia, quizás, en este momento en que sí estamos construyendo el paradigma de la igualdad, pero también estamos construyendo pues un mundo diferente a partir de lo que los virus en general nos están dejando como modo de vida. Una reflexión. Bueno, sí, o sea, yo creo que, como siempre digo, esta pandemia no nos encontró en una tarde soleada, sentaditas felices. O sea, también sucede en un momento de lucha también por esta igualdad y por lucha por disminuir las brechas de desigualdad, como tú has dado las cifras, tú empezaste dando cifras que muestran cómo la salud también
está impactada por la construcción de géneros, por estas desigualdades, por las situaciones socioeconómicas, por las pertenencias étnicas, etcétera, y la situación territorial. Pero yo creo que efectivamente es como nuestra oportunidad. Las feministas nos hemos dado cuenta que inmediatamente, cuando empezó la pandemia y la cuestión fue recluirse lo más posible dentro de lo que se pudiera, ¿no? Porque también hay mucha gente que tiene necesidad de salir para poder vivir y dar de comer a su familia. Pero la mayor tiempo pasado en los espacios domésticos, en los hogares, nos dio la razón. De pronto todo el foco se iluminó sobre los hogares, ¿no? Y en los hogares sucede el tiempo de trabajo de las mujeres no remunerado. Es un tiempo extenuante de muchísimas horas, como yo digo, es el tiempo como que ha maximizado y ha convertido los hogares en un espacio o de hiperexplotación de las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto ya no es solamente limpiar, cocinar, cuidar, atender a los pequeños, a los medianos, a los mayores, sino también la escuela. O sea, no, es también las mamás se han convertido en maestras, en cuidador, o sea, ya eran cuidadoras, ahora las horas se han multiplicado. Y el tema de la violencia doméstica también, que sabemos que las cifras de la violencia contra las mujeres son muy altas en lo que se llama violencia en el hogar o violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia de género contra las mujeres en la familia. Entonces, esta condición nos ha puesto a pensar muy rápido y decir cómo tiene que ser. Pensemos mientras estamos en esta situación, pensemos cómo va a ser la siguiente normalidad. La presidenta de InMujeres, la doctora Nadine Gassman, habla siempre de esta nueva normalidad inclusiva, solidaria y llevada a mirar lo local, porque lo cierto es que lo local, lo cercano, es lo que nos ha salvado para poder comprar, para poder seguir alimentándonos, la milpa, el mercado, el tianguis, lo que pasa a nuestro alrededor ha sido un gran recurso para la igualdad. Entonces, esta nueva normalidad dice también que será feminista o no será. Entonces, esa es parte de nuestra teníamos pocos, pero ahora somos más, tenemos otra agenda más, que es que la nueva normalidad que conozcamos cuando salgamos de esto, que terminaremos saliendo más tarde o más temprano, pero sí terminaremos volviendo a una nueva normalidad presencial, que tiene que ser pues más solidaria, más tendida a lo local, volver a recuperar los espacios locales de las pequeñas mujeres que producen y que venden sus producciones, sus artesanías, sus jabones, su miel, los productos, lo que venden, ¿no? Y bien los alimentos, ¿no? Creo que esto nos está obligando a pensar el mundo de otra manera y a localizar otra vez, y no lo que estaba sucediendo, que era esta economía totalmente deslocalizada, donde todo se producía o en China o en Taiwán o muy lejos, y nos llegaban los productos sin haber pasado por México, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva mirada tenemos que forzarla y tenemos que empujar a poder regresar a un estado de las cosas más racional, más sano económicamente para el país y para las comunidades y sobre todo para las mujeres, ¿no? Y bueno, justamente creo que todas estas agendas, estos acercamientos surgen también de una emoción y que después se puede convertir en convicción. Y me gustaría que quienes nos escuchen las podamos inspirar en igualdad. Algo que nos quiera compartir para inspirar la igualdad en esta pandemia y nos haga salir, ojalá, más inclusivos, mejores seres humanos. Pues yo creo que también pensar que el futuro está hoy entre nosotros y que esto es lo que estamos construyendo para nuestras hijas también. Y entonces yo pienso que lo que hagamos hoy es lo que van a ser, las posibilidades que construyamos hoy van a ser las realidades que nuestras hijas van a poder vivir y poder desarrollar en este momento, en este sentido, en un estado como Oaxaca, de otra manera, con otras posibilidades. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad también ahí, que es la construcción del futuro. Y como digo, el futuro ya nos pilló, ya estamos en el siglo XXI, ya nos hemos dado cuenta, pues tratemos de que eso sea inspirador para otras mujeres y sobre todo para esas hijas, esas niñas que están naciendo el día de hoy y que dentro de unos años van a ser quienes ocupen nuestro espacio, ¿no?
Muchísimas gracias por este espacio breve, pero inspirador, sustantivo, poniendo los temas sobre la mesa para esta nueva generación, por estos minutos de regalarnos. Siempre me ha parecido una mujer muy admirable, pero sobre todo muy generosa y muy congruente. Y eso de verdad lo agradezco mucho. Gracias por estos minutos que nos regala a la audiencia oaxaqueña y bueno, y en general a todos quienes quieran ver el programa desde cualquier latitud del mundo. Un abrazo fuerte y siempre bienvenida a Oaxaca, que es... Muchas gracias, Nidia, y muchas gracias a tu público también. Muchas gracias por este momento. Gracias.